con nuestro hermano Luisito Bravo. Muchas gracias, Candita. Es una bendición estar esta noche con ustedes y agradecer también a nuestro pastor, René Santisteban, por la oportunidad y el privilegio. Ya tenía tiempo de no poder compartir con ustedes. Sin embargo, desde el primer día que se empezaron a hacer estos enlaces a través de Zoom, hemos estado ahí conectados y gozándonos con ustedes. No nos hemos perdido ni uno solo de los episodios. Ha sido de mucha bendición para nosotros. Y quiero pedirles que me acompañen esta noche al libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 19. Y vamos a leer un versículo en la palabra que es un tanto conocido. Y dice así la palabra del Señor, dice: he aquí yo hago cosa nueva, dice. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, dice. Y quisiera leer la versión de las Américas, que varía un poco, pero dice: he aquí, hago algo nuevo, ahora acontece, dice. ¿No lo percibís? Dice. Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su palabra, que nuestro corazón esté receptivo para su palabra en esta noche y que pueda transformar, que pueda caer en buena tierra. Sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, pero muchas veces depende del terreno que nosotros pongamos o dispongamos para Él. Pero hoy pidámosle al Señor que nuestro corazón pueda estar dispuesto para recibir aquello que Él ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta bendición de estar reunidos, Señor, por medio de internet, de esta plataforma virtual, Señor. Te pedimos que tú nos hables, te pedimos que nuestro corazón pueda ser buena tierra, que pueda estar receptivo para aquello que tú has preparado para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Venimos atando y trayendo cautivo todo pensamiento contrario para que podamos recibir tu palabra bendita en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como les contaba a un inicio, me he gozado muchísimo de estas reuniones virtuales y de poder tener la oportunidad de compartir con todos ustedes acá. Dios nos dio el privilegio de pastorear, como comentaba Jandita, al grupo de jóvenes ya hace algunos años allá en el Renuevo. Y yo pensaba y meditaba en eso y decía, nosotros como familia, me refiero ahí también a Miriam, a Cecia, a Deborita, pertenecemos a lo que yo llamo una segunda generación del Renuevo. Porque Dios nos dio la oportunidad de poder llegar en la primera generación. Recuerdo que era en la parte de abajo de la casa de mi tío Osiel y era una reunión tal vez un tanto familiar, pero donde ya se empezaban a unir otras personas con el mismo anhelo y ese deseo de buscar al Señor. Y recuerdo una oportunidad que llegamos nosotros de visitantes y era una gloria inexplicable, era un mover totalmente distinto al que habíamos estado acostumbrados a ver como iglesia. Veníamos de una iglesia muy bendecida, que como fue Ministerio Selim, luego Miel, pero ahora estábamos llegando a un nuevo mover donde la gente estaba tirada en el suelo, donde el predicador tomaba un pañuelo, lo lanzaba a la gente caía impactada y sucedía lo que menciona la Biblia en el libro de los Hechos, que dice que Pedro pasaba y por donde él pasaba, aún su sombra sanaba y llevaban prendas personales de los apóstoles y estas prendas sanaban porque llevaban esa unción que había en ese lugar y nosotros tuvimos la bendición y la oportunidad de verlo, pero luego el Señor nos hace un llamado a través de un profeta y por eso
Yo en lo personal amo el ministerio profético y creo mucho en el ministerio profético porque la Biblia dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y dice también que la iglesia se asentaba en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Entonces, tanto el apóstol como el profeta vienen a cumplir un poder sinérgico dentro de la iglesia para activar en los ministerios, en los dones, en la doctrina, en la palabra. Yo me recuerdo que un profeta nos habla y me empieza a hablar y me empieza a pasar radiografía y empieza a mencionar cómo estaba mi vida en ese momento. Y yo tenía un negocio en Shela que no estaba funcionando muy bien. Y él me dijo, Dios quiere que le sirvas, me dice. Y entonces recuerdo que yo llegué a hablar con nuestro pastor, que también es mi tío, y hay un amor muy grande ahí entre nosotros, no solo como el vínculo pastoral, sino también el vínculo familiar, pero creo que aún más del familiar hay un vínculo afectivo, personal. Y yo le digo, mira, nosotros queremos servir, no sé si habrá algo para barrer la iglesia, ordenar sillas, recoger la ofrenda, no sé, lo que sea, antes de empezar el servicio. Y me recuerdo que no me respondió en ese momento, pero me dijo, mira, me dijo después, nos gustaría que trabajaran con los jóvenes de la iglesia. Amén, dije yo. Sí, trabajamos con los jóvenes. Y me recuerdo que ese día, mientras oraba por nosotros y nos presentaba y dice que queremos presentarles al pastor de jóvenes, yo volteé a ver quién era el pastor de jóvenes y no sabía que se estaba refiriendo a mí, pero Dios estaba haciendo algo nuevo en nosotros y así fue como nos incorporamos a lo que yo he llamado esa segunda generación del renuevo, que ya no fue en el sótano, por así decirlo, en la parte de abajo de la casa de mi tío Osiel, sino ya fue en el local que estaba cerca de la Cruz Blanca, frente a un banco muy conocido. Y ahí también empezamos a ver cosas muy tremendas de Dios, especiales. Terminábamos tirados debajo de las sillas, había una presencia muy especial, una unción. Luego vinieron los programas de televisión, luego vino internet, donde miles de gentes en ese tiempo, como no había posiblemente muchas páginas y mucho que ver en internet, nos miraban miles de gentes en toda Latinoamérica, nos escribían y era impresionante lo que Dios estaba haciendo. Y entonces pensaba que Dios va llevando su iglesia por temporadas y la va llevando por tiempos, porque aún yo les hablaba de una primera generación que había estado antes que nosotros, luego una segunda generación que nos permitió ser parte, luego vino una tercera generación cuando estuvieron frente a la gasolinera, pero Dios va trayendo diferentes moveres y diferentes movimientos, y yo quiero compartirles un testimonio muy especial porque con mi abuelito, como muchos de ustedes saben, él perteneció al Candelero de Oro. Y el Candelero de Oro era una iglesia centroamericana donde no aplaudían, no adoraban, solo había un órgano al frente. Dios me permitió ahí cantar en el coro de niños junto con mi primo Gustavo. Y me recuerdo que hasta Dios me permitió aceptar en ese lugar, pero solo había un órgano nada más, y el hermano que iba a dirigir se paraba al frente, tomaba un himnario y decía, por favor, abran su himnario en la página número 86 del himnario de vida cristiana, el número 47, y agarraba su mano así para dirigir con un órgano y empezaba: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Y recuerdo que era una bendición también. Los hombres se sentaban de un lado, las mujeres se sentaban del otro lado. Y ese día que yo acepté al Señor, pasé y cuando empecé a caminar hacia el frente, empecé a llorar tocado por el Señor y no paraba de llorar y orar y orar, y el Señor se manifestó a mi vida en ese lugar. Pero recuerdo que luego todos mis tíos, mi mamá, el Señor nos llevó
a este ministerio tan lindo que estaba lleno del mover del Espíritu Santo, algo que no había en el candelero de oro en ese tiempo. Y recuerdo que mi abuelito me decía, mire, grábenme cassette de Palabra en Acción. Y yo le hacía mezclas de los himnos de Palabra en Acción y él se ponía a cantar y se ponía a danzar en su casa, se ponía a danzar en su cocina, en su sala, algo que no era del mover del candelero de oro en ese tiempo, pero que sí era del mover del Espíritu y en el cual él estaba. Y me recuerdo que llegó a mis manos un libro que hablaba acerca de la alabanza y hablaba de 7 palabras de la alabanza. Una de ellas era carar, que fue en la cual el pastor Fernel Monroy se inspiró para crear el canto de Remolineando, porque dice que carar es saltar dando vueltas. Y él me decía, yo sé que él va a hacer una obra y me pidió sacar copias, le regaló el libro a todos los de alabanza del candelero de oro en ese tiempo. Pero una tarde, me recuerdo yo, a mí me encantaba pasar las vacaciones allá con mi abuelo y cuando uno subía al segundo nivel de la casa había un pequeño balconcito donde se miraba el candelero de oro, pero se miraba el lateral. Y me recuerdo que yo subí, y ese testimonio lo he compartido pocas veces, pero yo me recuerdo que cuando llegué a la parte alta, empecé a ver atrás del candelero de oro había un pequeño patio, un pequeño jardín, un área verde, donde había un árbol y había grama, que era del área de niños. Pero yo empecé a ver un fuego en ese jardín. Y vive Dios que lo que les estoy diciendo es real, pero yo vi como la zarza de Moisés que sale en las películas. Era un fueguito así redondo que estaba cerca del árbol, pero lo más interesante de ese fuego era que ese fuego se movía. Y ese fuego corría de un lado al otro y se pasaba para este lado del árbol y volvía a regresar y yo dije, me estoy volviendo loco, ¿qué pasó? Y le grité a mi abuelito, le dije, papito Rami, venga a ver, por favor. Y subió él corriendo, yo le dije, mire, usted ve lo que yo estoy viendo, le dije. Y entonces él me dijo, sí, me dijo, es un fuego. Y entonces yo le dije, mire, quédese aquí, yo voy a ir corriendo. Y los que conocen la casa de mi abuelito recuerdan que está así en alto, ¿verdad? En esa parte de la Cruz Blanca, y por eso se miraba el candelero. Yo salí a la calle y bajé esa bajada corriendo y llegué a la parte de atrás y me estiré por la barda. Me recuerdo que era una barda de madera la que tenía esta iglesia y me asomé a ver y no vi nada. Y en ese tiempo no teníamos celular, no teníamos ni walkie-talkie, ni nada para comunicarnos. E incluso si yo le hacía señas a mi abuelito desde ahí, creo que no me veía. Regresé corriendo a la casa, emocionado. Yo le dije, mire, ya no se ve nada, le digo yo. Pero mire, se sigue viendo, me dice. Y entonces yo me asomé a ver otra vez y el fuego seguía atrás de esa iglesia y se movía así, de un lado a otro, se recorría ese jardín y él me dijo, ¿sabe qué? Quédese usted aquí y yo voy a ir a verlo. Y se fue él, me recuerdo yo, y le pasó lo mismo, llegó y no lo pudo ver y volvió a regresar, pero poco tiempo después de esa visión o de eso que Dios nos permitió en su misericordia ver, vino un avivamiento tremendo a esa iglesia donde el tiempo cambió. Y entonces esa iglesia que había sido muy tradicional, donde ni siquiera se usaba batería, mucho menos guitarra eléctrica, porque era satánica la guitarra eléctrica o la batería, cae bajo una unción y bajo un poder del Espíritu Santo que aún hoy en día nosotros vemos al apóstol Moisés Fuentes, por ejemplo, cómo Dios lo levanta, cómo levanta esa iglesia, cómo levanta ese lugar. Y entonces me hablaba el Señor de que hay tiempos que Él va marcando, y aun cuando nosotros empezamos a ver el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel y empieza a hablar de los tiempos del fin, habla el Señor y dice, porque será un tiempo, dice, tiempos y la mitad de un tiempo, y entonces divide la gran tribulación, y nunca lo había visto así, pero yo me ponía hoy el Señor que divide la gran tribulación en etapas de 1 año, de 2 años y de medio año, para hacer la tribulación y luego la gran tribulación,
pero enseñándonos el Señor que Él empieza a trabajar por tiempos, por temporadas, por etapas. Y entonces en el pasaje que nosotros leíamos, este pasaje de Isaías, y me gusta mucho la versión de las Américas porque dice, he aquí, hago algo nuevo. Pero lo que viene después me impacta en la versión de las Américas porque dice, ahora acontece, no lo percibís, dice. Y entonces me ponía a pensar que incluso en la vida secular de las empresas, nosotros hemos visto cómo los tiempos han cambiado y no sé si ustedes recuerdan que hace varios años nosotros íbamos a ciertos lugares que se llamaban videoclub, donde nosotros llegábamos con una tarjeta y una membresía y escogíamos ahí nuestros VHS, los llevábamos para la casa, los metíamos en una videocasetera para poder verlos, pero luego viene una empresa que ahora es muy famosa, que yo sé que muchos tal vez la tienen en su casa y ven ahí películas, series, y que es esta empresa Netflix, y le presenta un nuevo plan, un nuevo modelo de negocio, un cambio de paradigma a Blockbuster, y ellos dijeron, no, eso no nos cuadra, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo así de esta forma, y no pudieron visualizar los cambios que estaban sucediendo y entonces siguieron con lo mismo que traían y hoy vemos la historia que Blockbuster ha desaparecido del planeta, mientras que Netflix está en uno de los puntos más altos y ahora incluso con la pandemia ha llevado entretenimiento, series a todos. Pero vemos, y podría mencionarles más ejemplos, podría mencionarles el ejemplo de una juguetería muy famosa en Estados Unidos que se conoce como Toys R Us, donde ellos no supieron visualizar el cambio hacia el comercio electrónico que se estaba dando en todo el mundo y siguieron con el mismo movimiento y con el mismo paradigma. Y entonces aparece Amazon y les quita el negocio. Y entonces Toys R Us empieza a cerrar y a cerrar tiendas y casi no sé exactamente en qué punto está ahora, pero Amazon es todo lo contrario, ha crecido. Y entonces veía yo que en la Biblia nos habla que el pueblo de Israel también sufrió cambios de dispensación, sufrió cambios de etapa en su vida, porque llegó un momento donde el pueblo de Israel regresó de la cautividad de Babilonia, reconstruyeron los muros, reconstruyeron el templo y empezaron a ofrecer nuevamente los sacrificios. Y dice que ese día todos estaban felices, unos lloraban de tristeza extrañando el templo anterior, otros gritaban de felicidad de ver el templo nuevo reconstruido, pero había algo interesante y era que no estaba el arca del pacto en ese nuevo templo. Y entonces hoy vemos que muchas iglesias y muchos ministerios se han quedado con los ritos, se han quedado con las tradiciones, se han quedado con las costumbres, porque muchas veces se vuelve una costumbre lo que estamos haciendo y entonces, pero se ha perdido lo principal, se ha perdido lo más importante y entonces vemos ministerios que en un tiempo fueron gloriosos, pero hoy solamente son religiosos. Y lo digo con toda libertad porque yo sé que no es el caso de nosotros y no lo digo criticando a los otros ministerios, sino que lo digo como dice Primera de Corintios, que Dios dejó estas cosas para que sirvieran como ejemplo para nosotros. Y esto me lleva a un pasaje muy interesante que está en Juan 4. Y quiero leerles a ustedes, aquí habla de la vida de una mujer, porque dice la palabra que era necesario, dice, que el Señor pasara por Samaria. Entonces hay misiones de Dios que Él se propone y dice, es necesario que yo pase por aquí. Y entonces se encamina a este lugar y ustedes saben la historia, se encuentra ahí con una mujer que seguramente era una mujer muy atractiva porque el Señor le habla y le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Creo que si no hubiera sido una mujer atractiva, no hubiera conseguido tantos maridos. Pero ahora está ahí el Señor frente a ella y le pide a beber.
y le pide agua. Y ella le empieza, pero ¿por qué me pides a mí si tú eres judío? Y empieza con sus prejuicios mentales que muchas veces a nosotros no nos dejan avanzar a lo nuevo que Dios tiene. Porque traemos paradigmas, traemos modelos, traemos prejuicios como el testimonio que yo les contaba del candelero de oro, donde una guitarra eléctrica era diabólica o satánica, o una batería era del diablo o no era de Dios, o prejuicios de ese tipo que limitaban lo nuevo que Dios quería traer a su pueblo, a su iglesia. Y entonces ahora lo primero que ella pone, dice, bueno, tú eres judío, yo soy samaritana, nosotros no nos llevamos. Y empiezan los prejuicios ahí, y el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me habías pedido a mí y yo te hubiera dado a ti de beber agua. Y ahí es cuando le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella dice, tú eres profeta, dice. Y se sorprende. Y quiero leerles aquí este verso. Y dice en el verso 19, y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo no? Si le estaba pasando una radiografía como el testimonio que yo les contaba de mi vida, donde un profeta me agarra, me pasa radiografía y me traza una dirección o un rumbo de lo que Dios quería para mi vida en ese momento. Y entonces viene la mujer y cuando se ve sorprendida en medio de lo que Dios le está hablando, le cambia el tema y le dice, mira, Señor, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar, dice. Y miren, eso es lo que me impresiona bastante, porque dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, le dice, la hora viene, le dice Jesús. En ese momento le dice, la hora viene. Pero dice después, y ahora es, dice, en este verso, perdón, dice, la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y entonces aquí vemos nosotros en la palabra que hay un paradigma que está metido en la mente de los judíos, donde los judíos dicen se debe adorar aquí en Jerusalén, y hay otro paradigma metido en la mente de los samaritanos, donde dice debemos adorar en este monte, y la mujer viene y saca este tema delante de Jesús y le dice, Señor, ustedes dicen que vamos a adorar allá, pero los nuestros dicen que vamos a adorar aquí. Y el Señor le responde, le dice, la hora viene. En ese segundo que el Señor le está hablando, dice, viene. Pero inmediatamente después le dice, ahora es. Quiere decir que en ese momento que el Señor está hablando, hay un cambio de dimensión, hay un cambio de modelo, hay un cambio de paradigma, donde Dios dice, así era antes. Va a venir el tiempo. Y mira, ya vino, por cierto, porque en cuestión de segundos, en ese momento que Jesús está con ella, sucede el cambio y entra una nueva etapa, entra una nueva dimensión. Y entonces yo quiero que me acompañen ahora a Lucas. Bueno, quiero que me acompañen primero a Lucas 4:18. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque es impresionante también, porque vemos aquí que hay un cambio de dimensión. En ese momento exacto que Jesús está hablando con la samaritana, dice, pero viene el tiempo en los que los verdaderos adoradores, la hora viene, pero mira, ahora llegó el momento en ese tiempo, fue el cambio. Y ahora Jesús está aquí en Lucas, está en una sinagoga donde él llegaba todos los días y llegaba a aprender del Señor, y ese día le dicen, Jesús, te damos el privilegio para que tú pases aquí al frente, haznos el favor de leer el pasaje de Isaías. Se para el Señor Jesús en Lucas 4:17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice que se termina de leer, enrolla el libro, se lo da al ministro, se sienta y todo el mundo se queda asombrado con la boca abierta de ver el impacto del Espíritu Santo, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida, y no era solamente volver a leer lo mismo, sino que había un impacto del Espíritu Santo en ese momento, en ese lugar, en esa sinagoga, y todos se le quedan viendo a Jesús maravillados, y cuando él ve que todos lo ven, él se voltea y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y miren qué tremendo, porque vuelve a haber un cambio de paradigma, un cambio de dimensión, un cambio de lo que ellos estaban acostumbrados a ver, así como sucedió con la mujer samaritana, que le dijo: la hora viene, pero ahora es. Y ahora está en la sinagoga con todos los judíos y les dice: hoy se ha cumplido la palabra en este lugar. Y entonces me decía el Señor: estamos en un tiempo de cambio y hemos oído mucho y se habla de una nueva normalidad, y hemos escuchado que la gente dice una nueva normalidad. ¿Qué nos dice eso de una nueva? Quiere decir que la normalidad como nosotros la conocíamos no existe más, desapareció. Hubo un cambio de paradigma, el mundo cambió, pero Dios también está preparando a su iglesia para este cambio. Y quiero que me acompañen ahora a Hechos 10. Y miren lo que sucede aquí en Hechos 10, porque estamos viendo los cambios que Dios hace. Y aquí en Hechos 10, no lo voy a leer porque es bastante extenso, pero está el apóstol Pedro, que era un apóstol de la ley que había sido enviado a los judíos, que leemos en la Biblia que era muy apegado a las tradiciones judías, tanto así que cuando llega en un momento algunos judíos, él está compartiendo con la iglesia, y cuando ve que llegan los judíos, él se va para otro lado, y el apóstol Pablo lo reprende y le dice: estás actuando con hipocresía, porque cuando los judíos no están aquí te relacionas con los gentiles y ahora te vas. Pero ustedes saben que los judíos, Dios les establece en la ley que no podían comer de ciertos alimentos. Hasta hoy en día yo trabajé con unos judíos y ellos no comen cerdo, no mezclan carne con lácteos, y así tienen un montón de costumbres de la ley que ellos guardan. Pero viene aquí el Señor y toma a Pedro, y dice la palabra del Señor que cae un éxtasis sobre él, y ustedes lo pueden leer después en Hechos 10. Y cuando él está en medio de este éxtasis, empieza a ver un lienzo en el cielo, y empieza a ver un montón de animales de los cuales no se le era permitido comer, y escucha una voz que le habla y le dice: mata y come. Y entonces él dice: Señor, pero ¿y cómo mata y come? Si tenemos establecido un paradigma que dice que no podemos comer de estos alimentos. Pero el Señor le dice: mata y come, y no digas que es maldito lo que yo he santificado, dice. Y se los voy a leer acá mejor. Y dice: y mientras Pedro estaba perplejo, aquí está, perdón, y dice: y vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, en el verso 13, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, como el testimonio que yo les contaba del candelero de oro, donde ellos no usaban batería, donde no usaban guitarra eléctrica, donde no creían en los dones de profecía, en los dones del Espíritu Santo. Yo me imagino a Pedro diciendo: no, Señor, porque la guitarra eléctrica es diabólica. No, Señor, porque la profecía, saber si realmente es palabra de Dios. Y Dios le habla y le dice, volvió la voz a él la segunda vez y dice: lo que Dios limpió, no llames común. Y esto se hizo 3 veces, dice, porque Dios muchas veces cuando quiere hablar a nuestras vidas nos va a enfatizar, como lo hizo con la vida de Faraón, que dice la Biblia que primero soñó unas vacas, luego soñó unas espigas de trigo, y cuando viene José y le interpreta el sueño, dice: el hecho de que hayas
lo hayas soñado 2 veces, es porque significa que viene de parte de Dios y porque se va a cumplir pronto, porque Él confirma y refuerza su palabra para traerla a nosotros. Y entonces viene el apóstol Pedro y después de eso lo llega a buscar un gentil y entiende que la visión es porque él tenía que acompañar a esta persona. Y entonces dice, bueno, voy a ir con los gentiles, estos que no son pueblo de Dios, pero ahora Dios los está llamando a ser pueblo de Dios. Y entonces llega a ese lugar, les habla, se convierten, y dice en el verso 26, dice que Cornelio se postra a Pedro, le dice, levántate, porque yo mismo también soy hombre. Pero dice después que entonces, en el 34, entonces Pedro abriendo la boca, comprendió que Dios no hace acepción de personas. Hoy en día está pasando algo en medio del mundo. Si abrimos las redes sociales, si abrimos Facebook, si abrimos Instagram, si abrimos TikTok, nos vamos a encontrar con jovencitos, con muchachos de 15, de 14, de 16 años que se están levantando en medio de esta generación como aquel David, que muchas veces tenemos ministros metidos en muchos ministerios, en muchas iglesias, que tal vez no están logrando alcanzar tantas personas, pero estos jóvenes están parando en medio de una red social, desconocidos totalmente, como David, agarrando su onda, algo que parece tal vez insignificante, pero están derrotando gigantes. Entonces Dios está cambiando este tiempo, está cambiando los momentos. Y entonces dice después que el Espíritu Santo, dice, en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hubo otro cambio de tiempo, hubo otro cambio de paradigma. Ahora, miren qué tremendo, porque si vamos a Eclesiastés 9:12, y miren lo que dice aquí la palabra del Señor, en Eclesiastés 9:12. Y miren, aquí está hablando, Eclesiastés nos habla que todo tiene su tiempo, hay un tiempo de reír, un tiempo de recoger, un tiempo de buscar, un tiempo de dar por perdido, dice. Pero miren aquí, en Eclesiastés 9:12, viene el Señor y habla y dice, voy a leer desde el 11, y dice, pero me volví debajo del sol, que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo y ocasión les acontecen a todos, como yo les comentaba acerca de David. Él llegó con una onda y cuando quiso ponerse la armadura, el escudo, la lanza y todo, no pudo. Pero él fue, no con sus fuerzas, sino fue con el Espíritu Santo de Dios. Pero miren que dice Eclesiastés 9:12. Porque el hombre, y quisiera leerlo mejor aquí en las Américas, y me voy a cambiar a la versión de las Américas que me gusta mucho, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el día malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Y entonces miren lo que está diciendo aquí el Señor, y yo me imagino peces que van en el mar y van nadando felices, y de pronto cuando ven son envueltos en medio de una red y no saben ni qué les pasó. Y a veces hemos oído que bromean en las caricaturas o en series y dicen, apuntaste la placa, porque no saben ni siquiera qué los golpeó, porque los sorprende, así como nos sorprendió a muchos esta pandemia, donde yo sé que a muchos el Señor les habló, les anticipó, y aún nuestro pastor
René Santisteban nos ha compartido y nos ha testificado cómo Dios habló a su corazón, cómo compartió con la iglesia, advirtió, pero aún así muchos de nosotros no estuvimos alertas y cuando sentimos, de pronto estábamos metidos en medio de toda esta pandemia y no sabíamos qué estaba pasando. Había habido un cambio de modelo, un cambio de paradigma. Ya no nos podíamos reunir en la iglesia, ya no podíamos llegar a alabar, ya no podíamos escuchar las profecías como la veníamos oyendo hasta ahora. Hubo un cambio, se cambió. Y entonces eso dice Eclesiastés acá, que el hombre no conoce su tiempo y son atrapados, dice, como peces en la red. Y esto me lleva a Mateo 23, que es otro pasaje muy tremendo. Quiero que me acompañen, Mateo 23, 37. Y aquí está hablando el Señor y sube a un lugar alto. Y miren lo que expresa acá y dice, se sube a un monte desde el 36, dice, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, y está hablando de los que lo habían rechazado. Y en el 37, en 23, 37 de Mateo, yo me lo imagino un poco triste y tal vez acongojado, como aquellos ministros que han dado la palabra, como nos compartía nuestro pastor René Santisteban. Y él decía, bueno, yo les compartí a ustedes al inicio de año, les dije que venía, el Señor nos estaba advirtiendo y aún a través de la palabra profética no me cabe la menor duda que aún incluso sobre nuestro hermano Maynor Gutiérrez, que tiene un ministerio profético, aún sobre el profeta Mancía, que también es de Ministerios El Renuevo y tiene un ministerio profético. No me extraña que Dios les haya hablado, porque dice la Biblia que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Pero muchas veces nosotros estamos como la mujer samaritana frente al Hijo de Dios, frente a la revelación de Dios, como estuvo ese pueblo de Israel en la sinagoga ese día que Jesús leyó el libro de Isaías y dice, hoy se ha cumplido la profecía sobre este lugar, pero todos se quedaron así viendo, como diciendo, qué lindo lo que leyó Jesús, el hijo del carpintero, pero no lo pudieron ver más allá que como el hijo del carpintero, no lo pudieron ver como el hijo de Dios hecho carne, solo lo vieron como aquel muchacho que reparaba las mesas, que reparaba las sillas, que ayudaba a su papá en la carpintería, cuando se estaba revelando el Hijo de Dios. Y tal vez muchas veces nuestros profetas nos han hablado, nos han mostrado lo que está por venir y nosotros nos hemos quedado viendo, no hemos podido verlo. Y aquí Jesús está hablando sobre Jerusalén y se lamenta. Yo me imagino a Jesús conmovido y dice, Jerusalén, Jerusalén. Y me lo imagino con aquello que lo dice. ¿Saben cómo cuando nosotros estamos con algún problema emocional, de pareja y estamos tal vez acongojados por algún pleito? ¿Recuerdan en aquellos tiempos de noviazgo cuando tal vez se peleaban con la novia o con el novio y decían, ay, Dios mío, y ese sentimiento de congoja? Y viene el Señor acá y está hablando, dice, Jerusalén, Jerusalén, con aquel dolor, y dice que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Dice. Ahora vean qué tremendo, porque no es que Dios no haya querido, no es que Dios no haya hablado, sino es que nosotros no hemos oído. O hemos oído como oír llover, como decimos. Y el pasaje que sigue me impresiona mucho. Yo le digo, Señor, ten misericordia de nosotros para que no lleguemos a ese punto, porque el siguiente pasaje que viene dice, he aquí, ahora dice, vuestra casa se os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene, el nombre del Señor. Y esto me lleva a un pasaje que está en Isaías 55, 6. Y quiero que por favor me acompañen a Isaías 55, 6. Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Y dice,
es un pasaje que hemos oído mucho y dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle, dice, en tanto que está cercano, que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá compasión de él, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Pero lo que me impresiona de este pasaje es que nos está hablando que hay tiempos de visitación, hay tiempos en los cuales Dios trae un avivamiento a un lugar, en los cuales Dios trae un avivamiento a una familia, en los cuales Dios trae un avivamiento a una iglesia, a un grupo, y dice, buscad al Señor en ese tiempo, en ese momento en el que Él puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, dice. Quiere decir que van a haber momentos en los cuales el Señor no va a estar cercano, y esto me recuerda de aquello que habla el libro del Cantar de los Cantares, donde llega el amado y mete su mano por la ventana y le habla a la iglesia, le habla a la amada y le dice, ábreme, amada mía, esposa mía, amada mía, y la esposa está acomodada, se ha echado sus ungüentos, ya está en su camita bien acurrucada y dice, ay Señor, ya me acomodé, ya me eché mis ungüentos, y en lo que está pensando si le abre al Señor o no le abre, el Señor se da la vuelta, porque el Señor, aunque llama, no se queda todo el tiempo parado esperando, sino que el Señor se da la vuelta y se va del lugar, y cuando ella se levanta, no lo encuentra. Por eso dice después en el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero el Señor ya hizo su parte. El Señor ya tocó a la puerta. El Señor ya está cercano. El Señor ya trajo el avivamiento. Pero ahora nos toca a nosotros hacer lo que nos corresponde, hacer nuestra parte, que es abrir esa puerta, atender a ese llamado. Por eso el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que no fui rebelde a la visión. Quiere decir que él se pudo haber revelado a la visión que Dios estaba poniendo delante de él. Y miren lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas 12:32. Porque entonces esto nos lleva a decir, bueno, qué tremendo, porque hay cambios de tiempos y Dios está trayendo un cambio de tiempo. Pero muchas veces nosotros no conocemos nuestro tiempo y Dios está levantando profetas y está levantando ministerio profético y lo está poniendo a la par del ministerio apostólico para centrar la doctrina, dice, de los apóstoles y profetas, pero para advertir a la iglesia de las cosas que van a suceder. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a oírlo? ¿Estamos nosotros dispuestos a creerlo? Y antes de leer este pasaje, yo quiero comentar en una oportunidad que me daba una palabra el profeta Maynor Gutiérrez, y él me confrontaba y me decía, mira, me dice, si Dios le hubiera dado esta palabra a tu hermano que está en Corea, me dijo, él ya tuviera lo que te ha dicho, me dijo. Y yo me quedé así impactado, porque yo dije, es cierto, yo he sido lento, yo no he creído a la palabra que Dios ha estado trayendo, y se los comparto con toda libertad, porque si en algún momento tú has dejado de creer a alguna palabra, si en algún momento tú no has activado una palabra que Dios te ha dado, quiero contarte que Dios es un Dios de oportunidad. Que aún esta persona que les habla hoy ha dejado de creer muchas veces, ha dejado de activar palabras, pero Dios en su infinita misericordia ha traído una nueva oportunidad en la cual me ha permitido, y me recuerdo que yo dije, no, dije yo, esto no puede ser así. Y me retó en ese momento el profeta, me retó la palabra profética que Dios estaba trayendo a través de nuestro hermano Maynor Gutiérrez, y yo dije, voy a creer, y en el poco tiempo yo empecé a activar y obtuve esa promesa que Dios estaba trayendo. Pero miren ahora lo que dice aquí Primera de Crónicas 12:32, y dice, y de los hijos de Isaacar, dice, expertos en discernir los tiempos, dice. Necesitamos hoy en día más que nunca conocer los tiempos. Y estos, dice, eran expertos en discernir los tiempos.
Y la Biblia habla en 1 Corintios, cuando está el apóstol Pablo, dice, anhelad los mejores dones. Y creo que sí, un don que deberíamos de anhelar hoy en día, dice, anhelad los de profecía, anhelad los mejores dones, y dice, sobre todo que profeticéis. Pero creo que algo que deberíamos de anhelar es poder conocer los tiempos. Pero dice después, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Miren qué tremendo, porque entonces en este tiempo Dios va a traer una dirección profética que va a trazar el rumbo, que va a trazar una visión, una dirección de lo que Dios quiere para su iglesia, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero yo le decía al Señor, y entonces, Señor, ¿cómo vamos a lograrlo? Y acompáñenme a Mateo. Y vamos ya cerrando hoy en día esta bendición. Por favor, no se pierda estos últimos minutos, porque estamos ya empezando a rematar, pero miren lo que dice la Biblia en Mateo 9. Mateo 9, 16. Y mire, esto es tremendo. Y dice Mateo 9, 16. Y nadie, dice, pone un remiendo de tela nuevo sobre un vestido viejo, dice. Porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y produce una rotura peor, dice. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Entonces aquí el Señor nos está hablando de que va a venir algo nuevo de parte de Él, pero Dios no va a venir a poner un remiendo nuevo sobre un vestido viejo, porque entonces en lugar de hacerle bien, ese remiendo cuando encoja va a romper aún más esa costura que estaba dañada, y la costura posterior va a ser peor a la primera. Y tampoco se va a echar un vino nuevo en un odre nuevo, en un odre viejo, perdón, porque entonces se va a dañar el odre se va a romper, el odre se va a dañar y el vino se va a perder. Entonces viene ahora un derramamiento final del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, viene un avivamiento sobre nosotros que Dios está activando. ¿Y saben qué ponía el Señor en mi corazón? Que no va a venir, sino que el avivamiento ya comenzó, que el cambio ya está, que el cambio ya inició, pero muchos de nosotros aún no estamos metidos dentro de ese cambio, aún no hemos activado, o aún muchos de nosotros hemos estado entrando tarde a ese cambio. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia mi mamá me hablaba y me decía, mijo, el Señor te ha puesto palabra, deberías de compartirla con otras personas. Yo le decía, no me siento capacitado, no me siento en la disposición, no, es que hay cosas en las cuales el enemigo está tratando de anularme. Y empezaba a poner excusas, como cuando viene el Señor delante de Moisés y le dice, no, porque soy tartamudo. Cuando va delante de Jeremías y le dice, no, porque soy muy niño. Y nosotros venimos delante del Señor y empezamos a poner excusas y empezamos a poner un montón de pretextos para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hoy el Señor dice, ya no hay pretextos, porque no vamos con nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. Y cuando David se para delante de aquel gigante, no se para con un escudo humano, no se para con una espada humana, sino que se espada, él dice, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que Dios está trayendo hoy a este lugar, pero entonces viene una renovación. Viene una renovación de nuestras vidas, viene un cambio donde Dios ya está empezando a cambiar, donde por ejemplo Dios vino delante de mí y me ha hablado. Incluso fíjense que yo miraba la vida de Kathryn Kuhlman, una mujer que fue líder de un gran avivamiento en Estados Unidos en el siglo pasado, y hemos oído, y ustedes pueden buscar en internet acerca de Kathryn Kuhlman. Pero cuando yo leí de Kathryn Kuhlman, algo que me impresionó mucho de su testimonio es de que ella era una mujer divorciada. Y muchas veces el Señor viene y dice, no, es que tú ya perdiste tu oportunidad, porque mira, tu matrimonio
se disolvió, mira, tu matrimonio se perdió, pero ahora viene el Señor y entonces empieza a tomar una nueva generación, empieza a tomar un nuevo poder, donde si tú dispones tu vida, no importa lo que haya habido en tu pasado, no importa lo que el enemigo quiera traer o esté trayendo para señalarnos, para acusarnos, porque ahora el Espíritu del Señor se levanta para decir, no es con espada, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. Y si nosotros nos disponemos hoy, vamos a ver un nuevo mover, como hablábamos al inicio de esta palabra, como no hemos visto hasta hoy. Entonces viene un nuevo mover, pero Dios espera una renovación, un cambio de nosotros. Y entonces miren lo que dice Efesios 4:23. Miren, vayamos rápidamente a Efesios 4:23. Y dice Efesios 4:23, dice, desde el 22 dice, y que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Y saben qué veo yo aquí? De que para que lo nuevo venga, tenemos que despojarnos de lo viejo. Tenemos que hacer espacio a lo nuevo, deshaciendo lo viejo. Y si ustedes buscan después acá en YouTube y van a encontrar en los videos anteriores del renuevo un testimonio donde dice siembra para Dios de Luis y Miriam, porque en esa segunda generación que yo les contaba, Dios nos habla un día en una prédica donde está un apóstol de Toto hablando y nosotros habíamos empezado a ver que teníamos que salir de lo viejo para que lo nuevo viniera. Y teníamos un carrito viejo que muchos recordarán. Y en ese momento el Señor nos pone, interrumpe la prédica, el apóstol nos llama al frente y yo estaba tocado por el Espíritu Santo. Yo dije, miren, yo lo único que sé es de que quiero dar mi carro para ese nuevo templo que Dios va a dar para el renuevo. Y estábamos creyendo en ese tiempo por ese templo que aún no existía. Y era lo único que teníamos. Era tal vez lo más valioso que teníamos. Era casi como la ofrenda de la viuda. Nos servía un montón ese carrito. Tal vez no era un Mercedes-Benz último modelo, pero era nuestra ofrenda de la viuda. Y la pusimos delante de Dios por fe, creyendo. Y mis hermanos que están acá, muchos no me dejarán mentir, que es un testimonio, porque no recuerdo exactamente si a la siguiente semana o a la segunda semana estábamos en un carro nuevo que el Señor de una manera sobrenatural nos envió. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que tenemos que salir de lo viejo para que lo nuevo venga. Y entonces ahora viene aquí y nos habla la palabra en Efesios 4:22, dice, despojaos del viejo hombre. Tenemos que salir de lo viejo para que lo nuevo venga. Y después dice en el 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, dice. Y porque dice en otro pasaje, porque como piensa, como es en su mente, como piensa en su mente, o como es en sus pensamientos, así es él, dice. Y luego acompáñenme a otro pasaje que está en Romanos 12:2. Y con esto ya voy terminando. Pero quiero dejarles estos últimos pasajes, porque miren Romanos 12:2 y después quiero dejar el tiempo para ministrar y quiero pedirle a nuestro pastor general y quiero pedirle a nuestro hermano Minor, al profeta Minor, que también nos ayude aquí al final para ministrar. Porque yo creo que hoy el Señor está trayendo una confirmación al cambio que ya está, pero hoy va a ser una noche en el cual tu vida se va a cambiar a otra dimensión. Y si tú lo crees, hoy no vas a salir igual de este mensaje, de este tiempo, sino que al finalizar este tiempo, va a ser una nueva dimensión en tu vida, va a ser una nueva etapa en tu vida. Por eso yo les pido que al final me ayuden a ministrar, porque va a ser un cambio el día de hoy que el Señor está trayendo. Y miren lo que dice en Romanos 12:2. Y dice Romanos 12:2,
y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y otra vez vuelve a hablar de la mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Otra vez, conocer la voluntad de Dios, conocer los tiempos de Dios. Y me impresiona porque cuando yo fui a buscar la palabra que utiliza aquí en el original griego, es la palabra de los números Strong G 33-39, y esta palabra es una palabra griega que se llama metamorfo. Y cuando nosotros buscamos el significado de la palabra metamorfo, dice que esta palabra significa transformar, transfigurar, pero esto me impresionó más porque significa metamorfosis, dice. Y aquí me llevó el Señor a recordar aquellas orugas que muchas veces nosotros vemos caminar. Si alguna vez tú has visto una oruga caminar y de pronto la oruga va caminando y de pronto se sube a una rama y de pronto la vemos, ¡ay, qué linda la oruga! Se subió a aquella rama, y de pronto al día siguiente llegamos y vemos a la oruga envuelta en un capullo, y tal vez alguien que no conoce se pone triste y dice, ¡ay, qué triste! Miren, la oruga quedó ahí tiesa, se murió. Pero lo que no sabemos es que viene un metamorfo, viene una metamorfosis, viene una transformación, viene un cambio. Y el Señor me hablaba que muchas personas posiblemente han estado ahora en ese tiempo en el cual les ha tocado subir a esa oruga, como la oruga, a ese capullo en el cual toda la gente lo ve y dicen, miren, aquel gusano que se arrastraba ahora quedó tieso en aquella rama, aquel gusano que lo veíamos caminar en medio de la grama, en medio de la tierra, en medio del monte, ahora fracasó, miren, se quedó estancado en aquel lugar, se quedó tieso. Pero dice Dios que viene un tiempo de metamorfosis, viene un cambio de transformación en el cual vas a ser un testimonio para muchas personas que van a ver la transformación de Dios en tu vida. El que te habías quedado estancado en ese lugar, ahora te van a ver transformado como esa mariposa que sale de ese capullo y levanta alas por el cielo, porque vive Dios que es fiel para cumplir su palabra en nuestras vidas. Y dice el Salmo 103, de modo, dice, que seáis rejuvenecidos, dice, como el águila. Viene esa transformación, viene ese rejuvenecimiento, viene esa transformación. Y esto me recordaba también de la vara de Aarón, porque cuando Dios elige a una persona, Dios ha elegido, y Dios no está viendo los tiempos, Dios no está viendo las edades, sino que Dios dice, yo elegí a esta tribu, elegí a Aarón, y todos decían, ay, miren, Aarón ya está pasado de moda, ya está cascarita, pero viene Dios y dice, pongan sus varas, y les voy a mostrar que cuando yo elijo, cuando yo escojo, y entonces dice que esa vara de Aarón reverdece para demostrar que Dios respalda a sus ungidos, respalda a sus ministros. Y como les decía hoy, todo lo que el enemigo ha querido levantar, todo lo que el enemigo ha querido poner, yo le decía al Señor hoy, y si yo les contara esta semana hasta los tropiezos que hubieron y las cosas que vinieron para tratar, pero yo dije, no, me voy a quitar todo esto y me voy a saltar, porque no va a haber nada que me pueda detener más si yo me pongo en las manos de Dios. Y ¿saben qué me recordaba el Señor al final? Y con esto quiero terminar y quiero cerrar y quiero pedirle a nuestro pastor y también a nuestro profeta Maynor Gutiérrez que nos acompañen en este tiempo de administración. Pero ¿saben qué me ponía? Que Dios llamó a esta iglesia el renuevo. Dios llamó a esta iglesia a una renovación. Y como les contaba y les testificaba al inicio, nos trajo en un tiempo de cambios, donde empezamos a ver la gloria de Dios. Pero Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo. Dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero muchas veces nosotros sí cambiamos. Pero hoy Él quiere llevarnos y renovarnos a un tiempo nuevo,
porque dice la palabra que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y así como la Biblia habla de un renuevo, y habló de un renuevo para nosotros, y yo le decía al Señor, Señor, le decía yo, te doy gracias y te alabo, te bendigo, porque yo no soy profeta y hace algunos años, ya un par de años atrás, que el Señor me permitió compartir en el nuevo templo de Iglesia El Renuevo. Sentí en ese momento esa unción como la he sentido el día de hoy acá. Y yo les decía, bueno, yo no soy profeta, pero voy a profetizar hoy sobre esta iglesia. Yo les decía, Dios llamó este ministerio para llevar la palabra a las naciones, así como está ese logotipo. Y eso me ponía el Señor en ese momento, así como está ese logotipo del renuevo que va a todo el mundo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Y hoy me recordaba el Señor, porque hoy de este ministerio, vástagos que han sido bendecidos, ministrados a través de la palabra que Dios ha puesto a través de nuestro pastor, de nuestro apóstol, René Santisteban, y de cada uno de los ministros que el Señor ha levantado en este lugar, porque no podemos negar también los ministros que Dios puso al inicio, que nos ayudaron en la parte de video, que nos ayudaron en la parte de la alabanza, que tal vez muchas veces no mencionamos sus nombres, pero el Señor conoce sus nombres, como el caso de mi tío Osiel, y perdonen que lo mencione, pero él, si no hubiera sido por toda la parte de video que él apoyó, que él colaboró, esta palabra no hubiera llegado a miles de personas en toda Latinoamérica a través de internet, pero ahí estaba él con sus camaritas y tal vez lo que él pensó en ese momento, tal vez pareció insignificante, pero no sabía que lo poco que él estaba presentando, llevando delante de Dios, iba a servir para alimentar a muchos. Pero yo me recuerdo que esa vez, y hoy el Señor me lo recordaba, yo les decía, así como este logotipo y como este ministerio que Dios nos ha regalado, la palabra de Dios va a salir de este lugar para todo el mundo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Y el Señor me recordaba hoy y me decían, hoy tenemos gente de este ministerio en Estados Unidos y tenemos en Estados Unidos de costa a costa, tenemos desde Nueva York hasta California, tenemos en el centro de Estados Unidos, tenemos en Inglaterra, tenemos en Corea, tenemos en España, tenemos aquí en la ciudad capital, en Guatemala, porque Dios cumple su palabra. Y por eso creo hoy con todo mi corazón que esta palabra que hoy el Señor está trayendo es porque el tiempo, así como dijo el Señor, hoy esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Y yo creo con todo mi corazón que hoy esta palabra se ha cumplido delante de nosotros. Y yo le pido al Señor y le digo, Señor, ayúdanos a poder entrar a este nuevo tiempo, a estas nuevas estrategias, a lo nuevo que de Dios que viene, porque Dios está buscando vasos dispuestos para cumplir su palabra, para cumplir su obra en este último tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor, y que empieces a darle libertad al Espíritu Santo ahí donde estás. Quiero pedirle a nuestro pastor general, a nuestro profeta Minor, conforme el Señor les vaya poniendo, tal vez nuestro apóstol primero, René Santisteban, que pueda comenzar con la administración esta noche de la palabra, que pueda empezar ahí a ministrar y conforme el Señor, pero tú levanta tus manos y dispón tu vida hoy, porque no vas a salir igual el día de hoy, no vamos a terminar iguales el día de hoy. Yo me imagino a aquellas personas que llegaron al templo aquel día con Jesús, pensando que era un servicio más, pensando que era lo mismo, pero no sabían que ese día iba a haber un cambio. Yo me imagino a aquella mujer samaritana llegando a aquel pozo, pensando que era un día más para ir a traer agua, pero era un nuevo tiempo que Dios estaba trayendo. Levanta tus manos ahí en ese lugar.
donde estás, donde quiera que estés. Ah, Ramaya, Kira, Rama, Maisa, Kira, Rama, Maisa, Kira, Raba, Baisa. Hoy no vas a salir igual. Hoy Dios está trayendo una transformación. Hoy Dios está trayendo un nuevo cambio para tu vida. Aún si habías quedado como esa oruga, estancado, detenido, es porque Dios te había metido en un proceso para transformarte y que levantaras tus alas a un nuevo nivel. Ah, Ramaya, Saya, Kira, Rama, Mai, Sanda. Oh, Rabaya, Kira, Raba, Bai, Saya, Kira, Rama, Maisa. Evelyn, recibe en el nombre de Jesús. Evelyn y Sarita, ahí donde están, el Espíritu de Dios está ahí con ustedes. Dios está derramando algo especial sobre sus vidas. Hoy está viniendo un cambio para sus vidas. Reciban en el nombre de Jesús. Ramiro Bravo, ahí donde estás, no estás solo, Dios ha estado contigo. Dios no te ha dejado, nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Has estado en un proceso como la oruga de transformación, de cambio, pero hoy el Señor está trayendo un nuevo cambio, un nuevo tiempo sobre tu vida, donde vas a ver una gloria mayor de la que has visto. Ah, Ramaya, Kira, Rama, Maisa, Kira, Raba, Baisa. Henry, recibe ahí donde estás, Henry Santisteban. Dios ha puesto de Dios en tu vida y muchas veces nosotros predicamos sin palabras, predicamos como con nuestro testimonio. Y cada uno de los que están hoy aquí en este lugar, yo quiero dejar tiempo a nuestro pastor René Santisteban.